Hola, otra vez vamos a continuar eh, en lo que es el libro Un curso de milagros. Bueno, les estaba comentando acerca de dónde viene el nombre de milagro o de curso de milagros. Pues se acuerdan cuando en la Biblia Jesús menciona que si tuviéramos un poquito de fe podríamos mover montañas. Bueno, pues sucede que muchas veces nosotros tenemos un pensamiento y luego otro más derivado del primero. Es como si estuviéramos haciendo una montaña, pero de pensamientos que nos vienen a la mente. Y generalmente estos pensamientos son hostiles o dañinos y nos generan culpa y resentimiento. Y si mantenemos estos pensamientos durante todo el día, es como si hiciéramos esta montaña que les comento de pensamientos. A eso es a lo que Jesús se refería en este pasaje bíblico con mover montañas. Él decía que cuando elegimos cambiar nuestros pensamientos hostiles por pensamientos de amor o de confianza, de fraternidad, es entonces cuando vamos a estar moviendo esas montañas. Por ejemplo, cuando elegimos cambiar los pensamientos de miedo, de rencor, de duda, de celos, de depresión, por pensamientos amorosos de paz, gratitud, solidaridad, confianza, bondad, entonces ahí es donde se genera ese milagro de ese cambio de percepción o cambio de pensamiento. Y precisamente, si nosotros creemos que no tenemos la fe suficiente para mover esas montañas de pensamientos, entonces Jesús nos dice que sería conveniente entrenar nuestra mente para adquirir esa fe. Con un poquito de fe, ustedes pueden mover esas montañas de pensamientos. Pero si no tenemos esa fe, ¿cómo podemos hacer para adquirir esa fe? Porque, bueno, hay mucha gente lindísima que sí va al templo, a la iglesia, y pues bueno, lee la palabra de Dios y se entrena en lo que es la voluntad de Dios, pero no toda la gente hace eso. Entonces, el libro Un curso de milagros nos explica de una manera como que no más sencilla, pero sí más acorde a lo que es la voluntad de Dios, que nos hace llegar exactamente al punto que nosotros necesitamos escuchar y muchas veces eso es asombroso porque dices, o sea, lo abres y dices, parece que esto era lo que yo tenía que escuchar el día de hoy, esto era lo que yo estaba necesitando y Dios, como me conoce, me hace llegar precisamente hasta ese punto. Entonces, por eso se le llama un libro de estudio de un curso de milagros, porque realmente ahí es cuando van ocurriéndonos milagros en lo largo de lo que nosotros estamos haciendo. Ahora bien, ¿cómo se originó el curso de milagros? Este libro fue escrito a través de un proceso de dictado interno, es decir, como un mensaje canalizado de parte de Jesús hacia la doctora Helen Schucman, psicóloga, investigadora que trabajaba en el Hospital Presbiteriano de Psiquiatría en la ciudad de Nueva York. Al decir un mensaje canalizado, me refiero a la transmisión de ideas a través de la mente. La doctora Helen decía que la voz le hablaba, pero que era una voz que no emitía sonido, sino que era como un pensamiento. Y cuando ella le preguntó a la voz que ella escuchaba en su mente, porque nadie más la escuchaba, solamente ella le pregunta, ¿quién eres? Y la voz le respondió, soy Jesús de Nazaret. Este es un curso de milagros, por favor, toma nota. Entonces, pues ya se imaginarán, ella se asustó muchísimo, se le hacía que no era verdad, me imagino yo, ¿verdad? Que volteaba para todos lados y no veía a nadie, era una voz que solamente estaba en su mente. Algunas personas tienen esta facultad o este don de poder tener una comunicación con el Espíritu Santo o con los maestros ascendidos, porque son mensajes canalizados que únicamente les llega a través de pensamientos.
Yo creo que a nosotros en algún momento dado nos han llegado pensamientos de alguna persona que ni estamos pensando en ese momento en ella y de repente llega ese pensamiento a nuestra mente y pensamos en hablarle o nos acordamos, viene a nuestra mente un recuerdo de esa persona y, y así, en puros pensamientos, es como Dios se comunica con las personas actualmente. No tanto de que hasta que vayamos a leer la Biblia o hasta el domingo que vayamos al templo. Dios se puede comunicar con nosotros a través de nuestro pensamiento en cada momento, ¿verdad? En cada situación. Solamente hay que estar atentos a su voz, estar atentos a sus mensajes para poderlos identificar, porque pues, obviamente en la mente tenemos muchos pensamientos y no todos son de él, ¿verdad? Entonces hay que saber diferenciar qué pensamientos son de él. Entonces, como les comentaba, cuando Helen pues le dijo eso que era Jesús, Helen le dice, Jesús, Jesús de Nazaret, pero ¿por qué vienes a mí? Si yo soy judía y además soy atea. Entonces la voz le dijo, precisamente por eso mismo te he elegido, porque al no tener creencias religiosas podrás hacer, más bien podrás tomar nota de lo que yo te dicte sin agregar nada o sin quitar nada, porque precisamente lo que yo quiero es que transmitas mi mensaje de manera nítida. Y es cierto, si una persona no está tan influenciada por sus creencias, la persona no va a mover, no va a quitar, no va a agregar, sino que va precisamente a estar tomando nota de lo que escucha, porque pues le puede ser interesante y no lo va a modificar. Fíjense cómo Jesús piensa en todo. Ella le decía, oye, ¿por qué no eliges a una monja o a una persona a un sacerdote muy dedicado a la oración, a la meditación, a la contemplación? Y Jesús lo que quería era que fuera una persona que no tuviera ninguna influencia religiosa. Por eso Jesús se aparece, bueno, Jesús le habla a ella, a Helen, para que ella pueda transmitir el mensaje tal y cual lo dicte Jesús. Y cuando ya se terminó el dictado y cuando ya empezó la edición del libro, Jesús todo el tiempo quería que el mensaje se mantuviera igual, tal como él lo dictó. Lo único que se quitó del libro fue al principio unos comentarios que Jesús le hizo a Helen y a Bill Tedford, porque eran un poquito más hacia su persona, ¿verdad? Hacia ellos dos como psicólogos. Eso fue lo único que se quitó, pero si alguno de ustedes quisiera leer la versión original, está en internet, se llama el Urtext, aunque creo que está en inglés, pero también lo pueden traducir y esa es la versión original. Y sin embargo, ahorita el libro Un Curso de Milagros está tal y cual fue dictado, nada más está acomodado en capítulos. Pero a ver, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Dice aquí, y así precisamente comenzaron Jesús y Helen el dictado de esta obra maravillosa, Un Curso de Milagros. Este trabajo de dictado canalizado se tardó 7 años, ya que Helen solamente tomaba notas por la noche, cuando terminaba sus actividades del día. Por eso, pues imagínense qué maravilloso es Jesús, que Él no interfiere en todas tus actividades de este mundo, sino que Él es muy paciente y se espera a que tú quieras dedicarle tiempo a Él. Y cuando tú ya dispones de tu tiempo para Jesús, entonces Jesús ya te da todo el material que tú estés ocupando. Y yo quise aclarar esto porque, bueno, en algunos artículos también en internet o algunas personas han dicho que al parecer la doctora Helen estaba poseída por un espíritu que en este caso la gente dice que es maligno, pero pues para nada de eso. Yo lo comento porque imagínense dedicar 7 años de tu vida a estar escribiendo, a estar tomando notas, pues eso no es
no es una posesión de un espíritu maligno, porque ella únicamente tomaba nota en la noche y durante el día ella hacía todas sus actividades como doctora, como psicóloga, y aparte en ese hospital de psiquiatría, ella no podía fallar, ella no podía tener errores, y sí hubo mucha resistencia de su parte, no fue sencillo, no fue sencillo el escribir este libro, pero lo hizo. De alguna manera ella sentía que en algún nivel o en el pasado, en alguna vida, ella se había comprometido con Jesús a llevar a cabo esta misión y por eso la estaba haciendo. Pero sí lo quise comentar para que cuando alguien les comente que Helen estaba poseída, ustedes se acuerdan que no fue así. No fue algo de un día o de una noche, pues imagínense, el libro tiene más de 1500 páginas en total, entonces pues no es algo que de una noche, ¿verdad? Entonces, hay que comprender, hay que entender que realmente es un mensaje que viene de Jesús, no de una posesión demoníaca, ni mucho menos. Precisamente dice, la doctora tomaba sus notas en taquigrafía y al día siguiente se las dictaba a su compañero de trabajo, Bill Tedford, quien pasó todas esas notas a máquina y pues bueno, todas esas notas se hicieron muchísimas hojas, las cuales podrían conformar 7 tomos de libros. Imagínense, era demasiado porque pues obviamente al principio pues él estaba simplemente pasando todas las notas de Helen a máquina. Él bromeaba también porque él decía, oye, es que Helen se ponía a veces tan ansiosa, le daba como que una especie de que ella misma no podía aceptar lo que le estaba sucediendo. Entonces él decía, yo tenía que escribir con una mano, agarrar a Helen para que no se desmayara y con la otra mano estar escribiendo a máquina. Entonces, pues la verdad, no fue un proceso sencillo. La historia de cómo se escribió el curso Un libro de milagros y la historia de sus protagonistas o de sus escribas, de Helen y de Bill Tedford y de las otras personas que intervinieron, se explica en un libro que se llama El regreso a casa, El camino sin distancia. Ese libro lo escribió Bob Scott, entonces también lo pueden descargar en internet, creo que es gratuito. Es muy interesante ese libro también. Bueno, continuando con este relato de cómo se inició el libro Un curso de milagros, dice, la presencia de Bill en la vida de Helen fue crucial, ya que era Bill quien la animaba a Helen y le transmitía mucha confianza. Sin su apoyo, hubiese sido muy complicado que Helen hubiera cumplido con su cometido, ya que ella, al ser psicóloga, dedicada a la ciencia y a la investigación, ella tenía una reputación que cuidar. Es decir, su ideología partía siempre de que cualquier postulado que se hiciera tuviera suficientes pruebas científicas para todo. Entonces, pues imagínense, aparece este libro de repente y cómo puedes comprobar que de dónde viene si no había una prueba científica, ¿verdad? Que pudiera decir si esto es cierto, es verdad que viene de Jesús, o sea, ¿cómo lo compruebas? Sin embargo, pues bueno, ellos continuaron y benditos sean ellos por haber continuado con este trabajo, porque si no nosotros no estaríamos ahorita hablando de esto, ¿verdad? Sí, como dice el libro, había mucha resistencia de parte de Helen. Y yo creo que es hasta cierta forma comprensible. Todos nosotros en algún momento dado sí presentamos cierta resistencia al leerlo. Imagínense ella para escribirlo, porque pues el libro habla acerca del perdón, el perdón real, habla acerca de las ilusiones o del mundo de ilusión. Como les comentaba al principio, este mundo más que nada es una ilusión creada por nuestra percepción o por nuestra mente. Entonces, si nosotros aprendemos como que a cambiar la percepción, aprendemos a cambiar lo que estamos percibiendo, en realidad va a cambiar nuestro mundo, porque no se trata de ir con las personas y cambiar a las personas, no, se trata de que cambie yo, de que cambiemos nosotros internamente la manera o nuestra manera de percibir el mundo, para que podamos tener otras experiencias diferentes.
Eso es lo importante de que el libro Un Curso de Milagros nos va enseñando. El libro se empezó a escribir en octubre de 1965 y las primeras copias se distribuyeron entre los amigos más cercanos de Helen y Bill y se hicieron alrededor de unas 200 copias. Imagínense 7 tomos de libros, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no, pues no había quien los editara y hiciera un solo libro. No se podían imprimir más. Cuando ellos lo llevaron para que ya pudiera imprimirse, hubo problemas porque los abogados que estaban a cargo de esa impresión decían, oye, es que no podemos ponerle el autor porque el autor no existe. Entonces Helen decía, pues es que no es mío, es de Jesús de Nazaret. Entonces los abogados decían, pues es que el autor nada más existe en la mente de esa persona, pero Jesús no existe. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán, había ahí una situación bien difícil, bien complicada para decir a quién le vamos a dar los derechos de autor de este libro. Entonces, los amigos más cercanos de Bellany Hill y Bill, que se llamaban Robert Scott y Judy Scott, crearon una fundación para registrar y hacer más impresiones del libro. Y entonces sí, para eso crearon la Fundación para la Paz Interior, que es la única autorizada de imprimir este libro y de venderlo, de distribuirlo. Entonces se pudo imprimir el libro, Un Curso de Milagros, por primera vez en 1975. A partir de ahí, pues bueno, ya comenzó la distribución hacia muchos países, entre ellos China. Imagínense, en China, ustedes saben, ahí son ateos, y aún ahí se está leyendo el libro Un Curso de Milagros. Qué maravilla, ¿no creen ustedes? Porque si la Iglesia Católica, aunque sí hay católicos en China, pero muy poquitos, si la Iglesia ha intentado, ¿verdad?, dar a conocer el mensaje de Jesús en un país totalmente ateo, y no lo ha logrado, el libro Un Curso de Milagros ha podido entrar ahí y ha podido hacer que la gente empiece a leer esta obra. Me imagino que es por la manera en que está escrita y porque el mensaje es diferente a los demás mensajes que se han escrito, en el sentido de que no habla de religión para nada y tampoco critica la religión. Ese libro solamente habla de aprender a experimentar la presencia de Dios. Eso es todo, ¿verdad? Bueno, dice aquí que como ya hubo una organización responsable de imprimir el curso, entonces ya como que Helen y Bill ya se dedicaron nada más a revisar que el material se imprimiera tal y como fue dictado, porque acuérdense que eso sí fue una de las cosas que Jesús sí fue muy, muy firme, muy enfático en eso, de que nada se le iba a quitar ni se le iba a agregar. Él quería que se escribiera, que se hiciera la edición tal y como él lo dictó, ¿verdad? O la impresión, más bien dicho. Eh, el libro, más bien, Helen no quiso que se mencionara que ella era la escriba de Un Curso de Milagros. Me imagino que porque le daba vergüenza o porque ella no quería, había muchísima resistencia, ella no quería que la juzgaran loca, ella tenía una imagen que cuidar como psicóloga, como investigadora del hospital más prestigiado en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces ella dijo, no den mi nombre hasta que yo fallezca. Y pues bueno, ella falleció y después de 8 años ya empezaron a decir quién había sido la escriba del libro Un Curso de Milagros. Si ustedes le ponen también en el buscador Helen Schucman, van a encontrar mucha información de ella, que fue una persona muy, muy inteligente, que no era fácil de asimilar las cosas porque alguien se lo dijera. No, ella era una persona bastante analítica, bastante pensante, como luego decimos, ¿verdad? Y que por eso precisamente Jesús la escogió a ella. Entonces, pues ella quiso que hasta después de que ya ella hubiese fallecido, entonces pues se diera a conocer su nombre. Les quiero comentar que cuando se crearon los primeros grupos de estudio, estos fueron a cargo del profesor y doctor Kenneth Batnick, amigo íntimo de Helen y Bill, y fue él quien acomodó el contenido del libro por capítulo y por número de frase, y pues dividió el libro de ejercicios en 2 partes.
Obviamente Jesús no vino y dictó, este es el capítulo 1, capítulo 2, no. Cuando Jesús vino y le hizo el dictado a Helen, él lo hizo como si fuera una plática, una charla entre amigos. Entonces, pues el material estaba así, como una plática realmente, como una plática muy amena. Entonces el doctor Babnik le puso el número de capítulo y las lecciones porque así era de una manera más fácil que nosotros pudiésemos leerlo o que pudiésemos tener acceso a él. Es muy parecido a como está en la Biblia, pero es todavía más, pues más sencillo de poderlo encontrar toda la información que a veces necesitamos saber, ay, ¿dónde lo leí? ¿Dónde está tal idea, tal frase que yo escuché del libro Un Curso de Milagros? Y pues para una fácil localización está muy parecido al sistema que tiene la Biblia, ¿verdad? El doctor Kenneth Babney fue quien dio los primeros cursos de milagros a numerosos grupos de estudiantes y pues bueno, cuando ya terminó un poquito su función en la Fundación para la Paz Interior, él se mudó a la ciudad de Temecula, California, y ahí creó la Fundación para el Estudio de un Curso de Milagros. O sea, él ya nada más se dedicó a tener grupos de estudio de un curso de milagros, él y su esposa Gloria. Se los menciono porque más adelante vamos también a ver qué fue lo que hizo el doctor Babney, porque él ha sido mencionado como uno de los mejores maestros del curso de milagros, una persona tan, tan sabia, tan santa, que estaba llevando el libro, que estaba llevando su vida tal y como las prácticas, ¿verdad?, que nos mencionan las lecciones del libro. O sea, como quien dice, estaba viviendo con el ejemplo, estaba él dándonos su ejemplo de vida aplicado totalmente a las lecciones del libro. Este, bueno, pues puede haber mucha resistencia de tu parte para aceptar el libro, así me sucedió a mí. En ese tiempo yo no creía que Jesús hubiera dictado este material. Sin embargo, pues bueno, como quiera, empecé a leerlo de alguna manera, ya que este libro fue escrito con tanta delicadeza y un amor inigualable, por lo que después de un tiempo de haber empezado a leerlo, dije, bueno, pues si Jesús nos dejó al Espíritu Santo al momento de su resurrección para que nos pudiésemos comunicar con Él, entonces sí es muy posible que Jesús lo haya dictado. Y decidí creer en el libro Un Curso de Milagros. Más que nada porque yo sí creo en la resurrección de Jesús y sí creo que Jesús nos haya dejado al Espíritu Santo y sí creo que el Espíritu Santo, la única manera de comunicarse con nosotros, con cada uno de nosotros, es a través del pensamiento. Si la gente está esperando que venga el Espíritu Santo y que se le aparezca como una persona y que se le ponga ahí enfrente y le empiece a enseñar las lecciones, pues eso no va a suceder. Pero el Espíritu Santo se comunica a nivel de nuestra mente. Entonces, yo sí creo en eso y por eso sé que este libro fue dictado por Jesús a través del Espíritu Santo, porque esa es la manera en que es más fácil que se pueda comunicar con nosotros. Acuérdense cuando Jesús, después de la resurrección, Jesús se eleva al cielo, y está con Dios. Ahora Él es luz, Él ha logrado la iluminación. Que entonces Él dice, me voy a ir, pero les voy a dejar un consolador, porque ya bueno, no es que sea difícil, sino que ya no se permite que Él vuelva a bajar, pero Él nos deja el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos comunicarnos con Él, así como nos podemos comunicar con nuestro Padre Dios. Que acuérdense, Él, Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo son uno, así como nosotros también. Nosotros somos uno con Jesús, entonces también somos uno con el Padre y somos uno con el Espíritu Santo. De alguna manera, el Espíritu Santo está con nosotros, dentro de nosotros, en nuestra mente.
Por eso, como yo sí creo en eso, en la resurrección de Jesús, entonces por eso para mí fue la manera de aceptar este curso, porque como que entendí, bueno, pues realmente Jesús vivió, realmente Jesús fue la persona que estuvo aquí hace 2000 años, caminó por esta tierra y cuando murió, Él nos dejó al Espíritu Santo para podernos comunicar con Él y nos dijo que era el consolador. Entonces, por eso yo lo acepté y me siento muy feliz de haber tomado esa decisión y me siento también muy feliz de compartirlo. Bueno, ¿cuál fue mi experiencia con el curso de milagros? Yo llegué al curso de milagros porque estaba pasando por una situación de salud que se llama dolor crónico. Es un problema de columna con el que nací, el cual me impide estar mucho tiempo de pie o caminar grandes distancias. La verdad es que sí es difícil, es muy molesto, genera un dolor tremendo. Entonces, pues bueno, yo ya había leído miles de libros, de artículos, bueno, no miles, ¿verdad? Pero sí había leído miles de artículos, había leído muchos libros, y estos libros decían cómo sanarse con la mente, como que de alguna manera en todos los postulados siempre nos dicen que el dolor está en la mente y que podemos sanarnos nosotros mismos. Y y entonces, bueno, también me inscribí a un sinfín de cursos de desarrollo personal, de empoderamiento, de meditación, porque como que de alguna manera intuía, sí, bueno, intuía que yo era la causa de lo que me pasaba. Sentía que el problema estaba en mí y llegué a pensar que si el problema estaba en mí, pues la solución también podría estar en mí. Entonces, bueno, una amiga de mi esposo nos recomendó buscar en la meditación la manera de calmar la mente para curarnos, para alcanzar la curación y para poder manejar el dolor de una manera más asertiva. Entonces, pues bueno, yo me puse a buscar cursos para aprender a meditar y encontré la meditación Zen, que es una meditación maravillosa que te fija la mente en el objetivo, como se debe de hacer una meditación, porque siempre es difícil la meditación para la mayoría de la gente que no estamos acostumbrados a hacerlo. Cuando apenas cerramos los ojos y queremos meditar, como que la mente se empieza a ir y empieza a divagar en lo pendiente que está por hacer o en lo que nos sucedió ayer, empiezan a venir los recuerdos y ya no es posible hacer una meditación como debe de ser. Yo tomé un curso con una de las maestras de la psicóloga Susan Powell. Ella también se anuncia en internet y aprendí mucho. En aquel tiempo yo fui a la ciudad de Dallas y ahí tomé mi curso. Y empecé a practicar la meditación Zen y sí me ayudó. Digamos que poco a poco fui aprendiendo cómo hacerlo y a calmar un poquito mi mente de tantos pensamientos y también mi sistema emocional, porque yo era de las personas que por todo lloraba, que por todo me desesperaba, que a veces un problema familiar que no era totalmente mi familia me alteraba demasiado y una alteración emocional en mi mente ocasionaba más dolor. Y precisamente, o sea, sí, la meditación me ayudó, pero cuando venía la crisis de dolor era algo para mí muy difícil, me ponía bastante mal y entonces pensaba que no lo estaba haciendo bien. Cuando estaba bien y hacía las meditaciones no pasaba nada y todo tranquilo y todo súper bien, pero cuando venía una crisis de dolor me ponía muy mal. Yo creo que mi familia, mi esposo y mis hijos han de decir, hoy mi mamá, pero pues bueno, con mucha paciencia y con mucho cariño de parte de mi familia, ellos me ayudaron bastante. En una, en una ocasión, me acuerdo, yo tenía mucho que hacer en casa, me sentía muy mal, pero aún así, pues con el dolor y todo, pues decidí bajar al basement para lavar la ropa. Y pues resulta que por ahí me caí de las escaleras y me pegué en la cabeza. Y entonces, pues me sentí todavía más enojada conmigo misma. Ahora tenía el dolor de la columna y el dolor de la cabeza y estaba enojada, más que digamos, con un sentimiento, no estaba enojada realmente por lo que me había sucedido.
Me puse a llorar del enojo tal vez. Y después de un rato me calmé y yo dije, nadie va a hacer por mí lo que yo misma no haga. Entonces traté de levantarme y no pude. Batallé para levantarme, me volví a sentar en uno de los escalones, dejé todo lo que traía y ahí fue donde me quedé pensando. Ya estaba muy cansada y muy fastidiada de batallar tanto, porque ya tengo muchos años con este problema de dolor crónico. Y entonces levanté la mirada y yo dije al cielo, tiene que haber otra manera, tiene que haber otra manera. Y agregué, de vivir la vida. O sea, para mí, yo no quería seguir viviendo de esa manera que hasta ese momento estaba viviendo. Yo dije, debe de haber otra cosa, debe de haber algo que yo pueda hacer para vivir la vida de una mejor manera. Y pues bueno, yo eso lo pregunté al cielo, con la fe, con el amor, con eso. O sea, yo sé que Dios existe, entonces yo sé que Dios no quiere que sufra. Tiene que haber una mejor manera de vivir la vida. Entonces, quédense con esa pregunta porque más adelante la vamos a repasar. Esa es una pregunta muy trascendental, porque ya después de un tiempo que he leído algunos otros libros de que se relacionan con Curso de Milagros, me di cuenta que muchos de los maestros que ahorita son unos grandes maestros, hubo un momento dado en su vida que se preguntaron, que se hicieron la misma pregunta. Tiene que haber otra manera. Es decir, cuando ya estás harto de una situación, cuando ya no quieres seguir viviendo lo que estás viviendo, ahí es cuando te detienes, haces una reflexión y volteas al universo a decir, oye, ¿qué está pasando? Ya no quiero esto, ayúdame. Eso es la pregunta crucial. Y más adelante la vamos a ver con algunos otros maestros que pues bueno, yo no lo sabía en ese momento, pero ahora ya me di cuenta que muchos maestros siempre se han hecho la misma pregunta. Ese fue un punto decisivo en mi vida en el cual imploré al cielo por ayuda. Y como les comentaba, cuando una persona se hace esa pregunta, entonces el universo entero voltea a verte y te responde. O sea, yo imagino todos los ángeles del cielo, todo el universo, Dios mismo voltea y te observa y te dice, hijo mío, esperaba que me lo pidieras. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos como hipnotizados, como dormiditos, como dices, bueno, estoy enfermo y pues bueno, me tomo mis medicinas, voy al doctor y luego ya te duermes. Y al día siguiente lo mismo, tienes dolor, tomas tus medicinas y te duermes. Y al día siguiente igual, igual. Y así puedes estar años, años haciendo lo mismo. Pero cuando tú realmente te haces esa pregunta y quieres una respuesta, quieres que Dios te dé una respuesta a lo que tú estás sintiendo o lo que tú estás pasando, Dios te responde, porque es una pregunta que sale de lo más interior de ti, desde el fondo de tu corazón, desde el fondo de tu alma o de tu espíritu, y entonces Dios te escucha y te responde. Eh, a veces las respuestas de Dios no llegan pronto, ¿verdad? Pero llegan, eso sí. Eh, como les comentaba, bueno, el universo voltea y te responde. Y fíjense cómo precisamente Dios acomoda las cosas para que llegue el conocimiento que tú estás pidiendo. Porque tú se lo pides a Dios. Dios Padre espera a que tú le hables, porque acuérdense, Él es bien respetuoso. Él no se va a meter en nuestro pensamiento si nosotros no lo permitimos. Entonces, Él espera a que a nosotros se nos ocurra la manera de preguntarle, de pedirle ayuda. Porque como les comentaba, muchas veces vivimos la vida así como que dormiditos, como hipnotizados, y no hacemos nada por despertar. Entonces, precisamente porque ustedes creen que muchas veces yo
no le pedí a Dios que me aliviara el cuerpo. Pues sí, muchísimas veces le dije, Señor, cúrame, y siempre estaba pidiendo porque Dios me curara el cuerpo, cuando en realidad lo que yo debía haber pedido es que me aliviara mi mente, que me aliviara mis emociones, para que yo pudiera encontrar un equilibrio y pues ya no estar sufriendo, ¿verdad? Y yo creo que así es con mucha gente que está enferma. Debes de pedir más que porque te alivie el cuerpo o pides por la enfermedad, pedir, Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué me está diciendo mi inconsciente o qué me está diciendo mi cuerpo con esta enfermedad? ¿Qué hay que aprender con esta enfermedad? Entonces, sí tiene mucho sentido. Más adelante, voy a comentarles de qué se trata ese problema en la columna, porque sé que mucha gente lo padece. Entonces, más adelante voy a hacer un video también para explicar las enfermedades, el origen emocional de las enfermedades, los síntomas que presenta, para que ustedes mismos busquen dentro de ustedes si hay una relación entre la enfermedad emocional o más bien entre el síntoma que están padeciendo, porque primero hay una emoción y esa emoción genera un síntoma y ese síntoma genera una enfermedad. Entonces, si nosotros podemos identificar la emoción que genera el síntoma, pues con eso podemos avanzar mucho y casi curarnos, aliviarnos. Por eso, muchas filosofías nos dicen que nosotros mismos podemos curarnos. Y se acuerdan cuando al principio les dije, como que yo intuía que yo misma me estaba provocando esto y que yo podía quitarlo de mi vida. Yo podía aliviarme por mí misma, lo intuía, pero no sabía cómo hacerlo. Bueno, pues este libro que encontré, el curso de milagros, pues esa fue la respuesta que Dios me dio. Como les comentaba, a veces la respuesta no llega tan pronto. Pasaron unos meses después de que yo hice esa petición y pues bueno, precisamente unos meses después, una de mis maestras de la meditación Zen me llamó para preguntarme cómo me estaba yendo. Y pues bueno, yo me quejé amargamente con ella. Y entonces recuerdo que ella me dijo, oye, Elvia, pues deberías ver los videos del señor Henry Corbera. Él habla acerca del libro Un Curso de Milagros, el cual es un curso que te ayuda a sanar la mente. Y pues bueno, inclusive recuerdo que ella me dijo, tú sabes que en realidad la enfermedad está en la mente. Si tú curas o equilibras la mente, la pones en armonía, tu cuerpo se va a curar. Este, y precisamente eso es lo que dice el libro Un Curso de Milagros. Entonces empecé a buscar al señor Corbera en internet y a ver sus videos y todo me pareció tan interesante, tan congruente, que definitivamente sí sentí que esta fue la respuesta a mis plegarias, porque realmente me dio la respuesta que yo estaba esperando. Cuando comencé a leer el libro Un Curso de Milagros, pues como les comentaba, no creía que Jesús lo hubiese dictado, porque todas las palabras y términos psicológicos que el libro contiene, como ego, culpa, el inconsciente, a mí me parecían tan de esta época y no de hace 2000 años. Entonces pensé que probablemente este libro había sido escrito por alguien más, pero no por Jesús. Sin embargo, a medida que yo lo iba leyendo, me di cuenta que estaba tan maravillosamente escrito y parecía como una bella poesía. Estaba tan bien estructurado porque todo en el libro se relaciona. De alguna manera te dan una idea y luego más adelante se regresan a la misma idea. Entonces va reforzando. Precisamente el libro Un Curso de Milagros o el curso es una repetición de las ideas, porque acuérdense que cuando repetimos las cosas es cuando mejor las aprendemos. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo dudar un poco de que haya sido escrito por alguien más. Además, porque el libro, como les comentaba, parece como una poesía. Está escrito con tanta delicadeza y con tanto amor que definitivamente pensé, este libro no podía haber sido escrito por nadie más que por Jesús o por Dios mismo, debido a todo el amor que en él se expresa.